Bueno, yo soy Ana Calone, soy osteópata y estudié en la Universidad de Montreal, en Canadá. Y hace 10 años creamos, junto con mi colega, una formación en Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Ralfo, soy osteópata, estudié en el Deutsches Osteopathie-Kolleg en Alemania. Hace 11 años estoy viviendo en Argentina, entonces hacemos hace 10 años en Buenos Aires y en la Patagonia de Argentina la escuela de osteopatía fluidoenergética. Y ahora tenemos ganas de traer este proyecto a Chile mediante la realización de unos módulos donde pueden ser aplicables a la carrera o la formación de cada participante. El primer módulo va a ser en este noviembre del 2014, la fecha concreta. Bueno, muchas gracias por venir, gracias por escucharnos. Sí, también muchísimas gracias de mi parte y en el momento que ustedes quieran, nos vemos en nuestro primer módulo. Es muy amplia la palabra y nosotros en realidad no movemos el tejido, sino que sentimos el tejido. Estamos en permanente escucha a ver el tejido del otro, qué es lo que me quiere contar. ¿Cómo vive ese tejido? ¿Está feliz en su vida o le falta algo para estar feliz? Y eso es lo que el osteópata hace durante la sesión de 1 hora. Prácticamente es escuchar a dónde está la restricción de la movilidad, a dónde el fluido no pasa. El fluido no pasa en el hueso, no pasa en el órgano, no pasa en el cerebro, no pasa en el líquido encefalorraquídeo. ¿Dónde está la traba para que esa persona no pueda estar en salud y haya perdido de alguna manera la vitalidad? A grandes rasgos, el osteópata es el terapeuta que permite que el paciente reconecte sus puntos de desconexión para que la autorregulación pueda hacer su trabajo y la curación se produzca. Para hacer eso, obviamente, que estudiamos anatomía, la fisiología, sabemos dónde tenemos la mano, respetamos el tejido, o sea, hay varios pasos para poder hacer eso, pero en realidad es tan simple como eso. ¿Cuáles son lo fuerte de la osteopatía? Es el respeto por la autorregulación del cuerpo del otro. Nosotros no imponemos energía, nosotros no usamos maniobras estructurales donde ponemos nuestra fuerza sobre una maniobra. Eso lo hacen los quiropractas, que en Estados Unidos son muy buenos y es otra forma de medicina. Lo hacen osteópatas que tienen una formación estructural, donde se prepararon para hacer manipulaciones cervicales, dorsales, lumbares, pero nosotros hacemos la línea fluido y energética. Queremos retomar la línea del doctor Steele, Sutherland y Rollenbecker, que son los médicos que han de alguna manera no sé si puedo decir creado la osteopatía, porque ellos dicen que ya estaba creada, que han descubierto la osteopatía y que han seguido en su evolución. Entonces nosotros nos limitamos a sentir qué dice el cuerpo del otro y a partir de ese diálogo con el tejido empezamos a normalizar el sistema. Y normalizamos el sistema óseo, normalizamos el sistema muscular, normalizamos el sistema facial, o sea, todo el conjunto de envolturas de los músculos, que para nosotros van a ser fascias. Ayudamos a la normalización del sistema nervioso y, por supuesto, lo orgánico. Entonces, si una mujer viene a mi consultorio porque tiene dolores en la menstruación, en la regla, ¿qué hace el osteópata? Sí, voy a mirar qué pasa con el útero de esa señora, a ver cómo es su movimiento, pero voy a mirar su hueso sacro, porque el útero está colgado del hueso sacro. Si yo no miro el órgano y no miro el hueso, la repercusión o a lo mejor el tratamiento va a durar muy poquito, va a ser efectivo pero en poco plazo. Y al mismo tiempo, si esa señora viene con un dolor en la regla y yo no miro la cabeza,
Como el sacro y la cabeza para el osteópata, el sacro y el occipital están relacionados y es una unidad, yo voy a hacer un trabajo parcial. Entonces la osteopatía es una medicina manual donde involucra al cuerpo en su totalidad. Y no solamente el cuerpo en su totalidad, el cuerpo físico, sino que también va a involucrar el cuerpo emocional de esa persona. Entonces los síndromes premenstruales, esa mujer que llora, o las mujeres cuando cambiamos el humor porque va a venir la regla, todo eso también es un signo de que no puedo tratar solamente el útero o el sacro, sino que tengo que mirar el occipital que está en relación el abajo con el arriba. Eso se hace con anamnesis, o sea, a partir de una historia clínica que hacemos con el paciente, a partir de una observación que hacemos con el paciente y con unos test. Obviamente que no hacemos solamente intuición, hacemos unos test mecánicos, test sensoriales que llamamos nosotros para determinar cuál es el tipo de lesión y qué tratamiento debatir para implementar esa lesión. Ya de una forma, Ana estaba hablando sobre la idea como nosotros enfocamos el trabajo, el tratamiento con nuestros pacientes, y ella mencionó también 3 personas, Stille, Robin Baker, Sasserman. Hablamos capaz sobre Stille, es el fundador, o no, como también dice Ana, no el fundador, la persona que puso el nombre. Estamos hablando sobre el siglo XIX. Él mencionó eso en el año 1870, por primera vez en este mundo, estaba en Estados Unidos, el nombre osteopatía, dando nombre a un concepto donde él considera que es un concepto de la naturaleza. Y la naturaleza siempre quiere restablecer la armonía o el estado de salud. Y no hace falta para nada aplicar o agregar algo de afuera a los sistemas que en verdad, también gracias a la medicina tradicional, conocemos ahora muchos aparatos para hacer los estudios, pero eso tampoco nos significa, también entendemos qué está pasando o por cuál razón está pasando algo en el cuerpo, y a la vez también qué podemos nosotros hacer para ayudar a estas personas. Podemos ofrecer nombres, capaz, a ciertas sintomatologías que presenten los pacientes, pero también después todavía no sabemos dónde está la ayuda. Primero, esto fue 150 años atrás, un concepto muy distinto, diciendo primero no hay que agregar algo de afuera. Con la palabra ya él mismo quiso avisar a sus alumnos, pero también a sus pacientes. Osteopatía, literalmente es la traducción. Osteo, huesos, y patía, patos, el sufrimiento, pero él quiso mostrar o diciendo el sufrimiento que viene de adentro. Con otras palabras, diciendo cada uno es responsable por su salud, pero a la vez también responsable por su enfermedad. Pero a la vez también, esta persona que está enfermo tendría todas las posibilidades valientes mismo de curarse. No necesito un terapeuta, tampoco un osteópata, por toda mi vida, o un remedio por toda mi vida para mantenerme o recuperar mi salud. El enfoque 150 años atrás difícil en este momento, hoy en día por muchas personas desconocido o raro, le gusta más a nosotros de venir, consultar al médico, me duele acá, sácame vos el dolor. La responsabilidad del otro. Acá es la idea también que queremos señalizar a nuestros pacientes. Vos debes mirar qué está pasando, qué está contando tu cuerpo, qué quiere contar y vos no quieres escuchar o entender. Capaz deberías cambiar algo en tu vida de trabajo o de tus emociones o de tu alimento para recuperar tu salud. Empezamos formándonos con un sistema musculoesquelético, entonces vamos viendo las normalizaciones del sistema muscular. Eso está muy bueno para la gente que rehabilita, por ejemplo ustedes,
nosotros no rehabilitamos como hacen kinesiólogos, sino que ayudamos a que ese chico o a esa persona sea trabajada en la totalidad, que después la rehabilitación sea muchísimo más rápido, porque permitimos que los sistemas se conecten. Hacemos toda la parte de órganos, la parte de fluido y la parte del cráneo, que es algo sumamente especial porque eso es puramente osteopático. ¿Y cómo hacemos eso? Sentimos y ayudamos a los alumnos a sentir el movimiento respiratorio primario, se llama. Un movimiento que es el movimiento de la vida que está en cada ser vivo. Ese movimiento es perceptible, ese movimiento tiene muy poquitita amplitud, pero con el entrenamiento manual el alumno llega a poder percibirlo, y es ese movimiento que nosotros tratamos de que el alumno sepa cuándo es fisiológico y cuándo no, cuándo está bien y cuándo no, y cómo llegar a que ese movimiento se amplíe, y se amplíe en esa zona que ha perdido ese movimiento, y por eso empezó la patología a generarse. Entonces, ese movimiento que es la vida, según el doctor Steele y según nosotros también, que se expresa como el día y la noche, en una inspiración y una expiración, en que infla y desinfla todo el sistema, plantas, animales y nosotros, los seres, el cosmos, es lo que nosotros tratamos de que ustedes, de que los alumnos entiendan. A partir de eso, ustedes pueden tratar la columna, la cabeza y los órganos, porque van a conocer ese movimiento respiratorio primario que es, eso es del osteópata. Lo demás puede ser compartido con otras disciplinas, pero ese movimiento que les enseñamos es osteopatía. Bueno, en la formación nosotros la vamos a dividir en módulos en Chile. No podemos ofrecer la carrera de osteopatía como tenemos en Buenos Aires, porque es nuestro primer approach. Tenemos con ustedes. No sabíamos tampoco en qué nivel está la osteopatía en Chile, cómo es difundida, quién la dicta. Entonces, lo que armamos con Ralph y con la sugerencia también de Benjamín es módulos donde empezaríamos por la columna. Cómo el osteópata ve la columna y sus relaciones. La columna y el órgano, la columna y el cráneo sacro. Porque columna sin cráneo y sin sacro, imposible. El paciente va a volver con el mismo síntoma. Y bueno, y si formamos un grupo que le interese, el año que viene estaremos dispuestos a hacer otro módulo que sería del miembro inferior con órgano, otro que sería del miembro superior con los órganos que le corresponden, y otro que sería siempre con el cráneo. Siempre el cráneo es algo muy fuerte y muy importante a enseñar y aprender. Y después serían módulos que tendríamos que ver, pero cómo es el trabajo facial a nivel del miembro inferior y del miembro superior. Que eso estaría muy bueno para toda la parte de las personas que rehabilitan. Los seminarios están propuestos bajo 3 días y es a full, completo, teórico-práctico, y empezamos, bueno, acá en Chile tenemos que ver un poquito el horario. Lo que nosotros hacemos en Buenos Aires es de 10 a 1 y de 14:30 a 18, y la cantidad de materia de información que ustedes se llevan es grandísima y la cantidad de práctica es grandísima. El último día del seminario, del módulo, está dedicado a la práctica, pero no es una práctica de las técnicas que aprendemos, sino que esa normalización o técnica entre comillas la vamos a incluir en un protocolo de trabajo. Cómo el osteópata, con esas técnicas que aprendió, esas normalizaciones que aprendió, puede colocarlas en un plan de tratamiento para el paciente que viene al próximo día. Entonces, si viene un problema de un niño que yo tengo que rehabilitar motrizmente los dedos y yo vi miembro superior, les vamos a enseñar y vamos a ir viendo cómo es el plan de trabajo para esa rehabilitación. Que no tiene que rehabilitar, le vamos a enseñar prácticamente
ese diagnóstico y el tratamiento para una persona que a lo mejor no puede mover los dedos bien y el problema lo vamos a encontrar que tiene un hígado así, tóxico. Entonces hay toda una práctica al servicio del tratamiento, no solamente una práctica de las técnicas que aprendemos o de las normalizaciones que aprendemos, sino cómo incluir esa técnica, incluirla en el tratamiento. Que eso es el fuerte nuestro, creo, de la formación, lo mismo que la sensibilidad de la mano, ¿no? Que el alumno nombra. Bueno. Siempre queremos también ofrecer por cada módulo apuntes, ¿no? Que traemos a las personas que comparten este módulo, también una cierta cantidad de imágenes y capaz también descripciones, capaz relaciones anatómicas o fisiológicas, es a nivel nacional todavía, porque sí no sabemos el nivel de conocimientos y tampoco es en el comienzo la idea de obligaciones que ustedes necesitan ya tener, pero sí también consideramos también en las posibilidades de las personas que ya tienen interés y tienen falta en conocimientos de, nosotros mencionamos eso como materia de base, anatomía, fisiología, endología, histología, podrían tener el contacto con nuestros profesores que tenemos nosotros, con nuestros alumnos en Argentina vía mail. Hasta también pensamos también capaz después en un futuro de armando capaz conferencias por Skype donde se reciben clases directamente con el profesor. Eso nosotros cuando implementamos la formación le abrimos, como dice el fundador de la osteopatía. La osteopatía no es prioridad de los médicos ni de los kinesiólogos. La osteopatía es para todo aquel que quiera ayudar tocando, porque tocamos. No es como la homeopata que registra datos, sino que nosotros tocamos. Para toda la persona que quiera tocar y que tenga necesidad de servicio o ganas de servicio al otro. Entonces, para eso, el que no tiene una formación en el área de la salud, como decimos en Buenos Aires, no importa, ofrecemos las materias que se dan en la Universidad de Buenos Aires en Medicina y la persona puede conectarse vía Skype con nuestro profesor y tomar la clase por compra. El que no la necesita, no lo hace, obviamente, pero eso es un ofrecimiento para el que quiera hacer el curso, está disponible eso para que ustedes lo puedan tomar. En general siempre lo necesitamos, mismo nosotros que enseñamos siempre la anatomía hay que rever otra vez, porque no se olvida, porque es densa, porque bueno, también es linda, pero bueno, a veces hay que sentarse y practicar y hacerla y memorizar. O sea que esa posibilidad la tienen. Después, otra bibliografía no necesitan por ahora, porque normalmente la bibliografía osteopática está en inglés y en francés, también la hay en alemán, pero nosotros consideramos que para los cursos le vamos a dar el material que ustedes necesitan nosotros. No hacemos eso con nuestros alumnos. Como cada curso es distinto, nuestros alumnos graban el curso. ¿Qué más le quiero decir? La efectividad de la osteopatía, también, la efectividad. ¿Qué cambios para sostener estos procesos de organización con los certificados? Sí, está bueno. Después de cada módulo que impartimos, vamos a dar un certificado del módulo que la persona asistió. Eso, sí, después de los 3 días, sí. Queremos acá volver a repetir, por el momento no es una formación que queremos ofrecer a ustedes o a Chile, ¿no? No solamente a ustedes, ¿no? Queremos a todos que estén interesados y quieren hoy o mañana o las siguientes semanas. No es una carrera, una formación sí, no es una carrera. En primer lugar queremos ver cómo es la respuesta, las reacciones acá en Chile, como también la cantidad de las personas y también la constancia quiere sí o sí seguir. Por eso lo pensamos primero en módulos. Podría ser entonces una persona puede tomar el módulo 1, soltar el módulo 2 y tomando el módulo 3
después, o la persona que hoy no está presente, porque la idea sería arrancar en noviembre, en este año, el primer módulo de 3 días. Puede ser capaz la primera persona que no nos escuchó, se pasó ya la fecha de noviembre y dice, uy, ahora queda fuera. Pensamos primero en módulos. Sí, de un lado, capaz que hemos escuchado muchas veces la importancia del desarrollo de sus habilidades en sus manos. En general, los módulos o los días de práctica en nuestra escuela es cada día mejor, cada día un poco más profundo. Entonces, sí, mientras el grupo avanza, en el siguiente seminario se puede ver cosas en el conjunto más profundo, pero no sabemos acá. Pensamos primero algo, una posibilidad, y no sabemos. No, y la posibilidad es ver ustedes cómo se sienten en el curso. Porque lo que nosotros les presentamos ahora es lo teórico. Pero de esto a tocarse y sentir es un mundo. Y lo rico de la osteopatía es eso, que podemos estar percibiendo toda la teoría. Hay mucha gente que nos pregunta, pero Ana, ¿yo puedo hacer anatomía 1 en la formación nuestra? ¿Anatomía 1 con osteo 1? Sí, porque si yo te pongo 3 años para estudiar anatomía y después te dejo tocar, nadie quiere eso. La gente quiere poder sentir qué dice el cuerpo del otro. Entonces, la primera approach es, nosotros necesitamos para hacer un curso en noviembre, que después Benjamín va a ver bien cuál es la fecha posible, contar con 16 personas. Porque menos no podemos, porque es una cuestión de práctica. Nosotros necesitamos rotar para que ustedes toquen 16 cabezas o 15 cabezas o 15 piernas o 15 pies, porque eso les va a dar a ustedes la mano. Y la osteopatía es, la sensibilidad es mano, es mirar y ver un poco, a ver, ¿dónde lo voy a poner mi mano? A ver, es sentirnos con todo el cuerpo, mirando y sentir al otro. Entonces, eso es importante. Una vez que nosotros tengamos 16 personas, bueno, entonces 16 personas hacemos un curso en noviembre. Eso no es ninguna presión, para nada. Ustedes lo consultan con ustedes y si es el momento de ustedes. Para nosotros es grato de todas maneras porque es un approach de que ustedes saben que existe la osteopatía y de que es algo maravilloso los cambios que produce en el que la practica y en la persona que la busca, en el otro. Los tratamientos de osteopatía son muy buenos y ustedes pueden ayudar a muchas personas de esta manera, sin invasión y sin agresión. Y no solamente eso, sino ayudando a que la conciencia se despierte del otro. Sí, porque no es solamente una cuestión de mover un hueso o mover un músculo, acá hay muchísimo más. ¿Qué más? ¿Qué quieren preguntarnos ahora? Sí. ¿Cuántos años hay de estudios en Argentina? En Argentina nosotros implementamos un sistema donde sacamos toda la parte de quiropraxia, o sea, la parte manipulativa. Entonces lo redujimos a 3 años. Ralph y yo lo hicimos en 5 con el sistema tradicional que la madre de buen conoce o el papá. Lo hicimos en 5 años, pero nosotros no enseñamos ninguna parte estructural. Hacemos solamente energético y fluídico, nada más. Ustedes me podrán decir, ¿cómo haces vos para liberar una séptima cervical en lesión que te da un dolor de brazo? Bueno, trabajando en fluido y por supuesto el buen lugar y esperando que eso se produzca, te vas a poder tener logros muy importantes a ese nivel. Quizás logros más, que se sostienen más en el tiempo que habiendo hecho una manipulación. Y menos riesgoso, porque nosotros, para que te des una idea, nosotros atendemos bebés, atendemos embarazadas, atendemos metástasis, atendemos osteoporosis y no tenés riesgo, porque es respetar la energía del otro, no es una fuerza que viene de afuera. Entonces yo puedo trabajar un bebé de nacimiento o la panza, seguir la panza y esperar que nazca ese bebé sin ningún problema. También nuestros alumnos aprenden también de una manera bastante sencilla y fácil también
diferenciar entre síntomas y causas. Porque puede ser que el paciente viene con muchas molestias, muchas sintomatologías, pero pueden hablar sobre una sola causa. Y no tiene sentido tratar síntomas y dejando la causa sin tratar, con el efecto va a ser tal que el paciente enseguida va a repetir otra vez toda la sintomatología y que la causa sigue persistente. Puede ser un trabajo con mucho tiempo y con poco éxito, y de lo contrario es una manera, entre comillas, sencilla de detectar síntomas y causas, atendiendo solamente la causa sin tratar los otros lugares, los síntomas, viendo los efectos y las reacciones más tardías. Por ejemplo, hay algo que nosotros usamos mucho como ejemplo. Si yo tengo una persona que tiene una contractura fuerte y el masajista no puede con esa contractura, o hace todo lo posible y la persona sigue con su contractura cervical y de hombro. Bueno, el osteópata no va a trabajar la contractura, por eso va al masajista la persona. El osteópata se va a plantear cuál es el nervio que está inervando el trapecio o el esternocleidomastoideo, la parte muscular, de dónde sale, qué es lo que está pasando, que ese nervio está disfuncionando y que el masajista no puede sacar el dolor, o no puede ayudarle a la persona a sacar el dolor. Entonces ahí usamos la anatomía del cráneo y sabemos que hay un agujerito entre el occipital y el temporal por donde pasa un nervio que es sumamente importante, que se llama el espinal, que va a inervar el trapecio y va a inervar el esternocleido. Entonces, liberando esa parte del cráneo, la persona va a liberar esa contractura o esa tortícolis congénita del recién nacido, en ese caso. Y no es que el masajista haya sido un fracaso, no sea bueno, sino que, el origen está mucho más adentro. Bueno, eso es lo que hace el osteópata, ver dónde está el origen. Perdón. Ese bloqueo se libera a través del tacto, del movimiento. A través de un fulcrum, decimos nosotros, a través de un buen punto de apoyo. Yo tengo que saber, haber diagnosticado dónde estaba el problema, colocarme en los huesos que conocemos anatómicamente bien y después esperar a que eso se resuelva. Por supuesto que te enseñamos a cómo resolver. No es que es OM solamente, hay OM y también hay trabajo para hacer. Como Sí. la parte más técnica, ¿no? Total. No sé si hablamos de técnica, pero hablamos de normalizar. Sí. Total. Pero no lo hacemos con una maniobra brusca. No es que yo me apoyo sobre una articulación, como puede ser el ilíaco con el sacro, es una articulación potente, fuerte. No es que yo me apoyo y hago un thrust, una decoaptación para liberar el sistema, sino que yo lo voy a hacer desde un punto facial, que puede ser a través de puntos faciales, o espero fluídicamente que el fluido llegue y que libere esa articulación. Entonces es sumamente suave, profunda, porque trabaja internamente y no es ni invasiva ni agresiva, por eso podemos tener todas las edades en la consulta. Aprovechando que vienen en noviembre, ¿van a atender también? Esa es la idea. Esa es la idea, porque es muy importante que la persona que estudia osteopatía sienta en ella qué es lo que es esto, ¿verdad? Nuestros alumnos se atienden. Hay alumnos superiores que atienden a los que recién comienzan, porque es importante hacer el camino de sentir. Hasta pensamos también hoy capaz una pequeña demostración, porque las palabras son a veces muchos y a veces no se puede entender mucho. A veces también Benjamin nos ofrece también la posibilidad de tener una camilla, así también podría ser una posibilidad capaz una persona que podemos aprender la forma que nosotros la manera que nosotros acercamos a los pacientes y también hacemos el tratamiento. Desde los 3 primeros días o los 3 días que van a corresponder a un módulo, ustedes van a ir al 4º día a su consultorio o a la clínica o al hospital O a casa. Y ya van a poder implementar un trabajo osteopático con el material que ustedes llevan.
no es porque se lleven a nivel intelectual. La parte intelectual la van a resolver en casa durante los meses que quieran. Pero es que la mano no se va a olvidar de haber sentido lo que sintieron. Entonces, a medida que ustedes vayan tocando después, cada vez más, es el desarrollo de la mano, que es impresionante, el desarrollo que tiene la corteza cerebral, la mano, y es impresionante lo que ella sabe, y sabe cosas antes de que nuestra razón pueda entenderlas. Eso es lo magnífico. Eso es lo magnífico. Por eso la osteopatía es un arte. Es un arte y es una ciencia también, pero es un arte porque toca experiencias que no podemos poner en la palabra. Tenemos que sentir, vivir, y es uno. Una consulta, comparativamente la formación que hacen en Buenos Aires y lo que tienen acá, ¿qué diferencia tiene de...? Va a ser diferente en el tiempo de exposición porque Pero nosotros... en cuanto al material... No, igual. El material, nosotros vamos a enseñar... No, en cuanto a la cantidad de posibilidades de trabajar con una persona. Nosotros cuando te enseñamos la columna, el seminario que está previsto, te vamos a enseñar como nosotros enseñamos a nuestros alumnos. Tal cual. La única cosa es que nosotros tenemos 3 años de formación con 8 cursos al año. Entonces, no voy a poderte enseñar a lo mejor toda la formación, pero cuando te enseñe la columna, te voy a enseñar todo lo que a ellos te enseñan la columna. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Pero qué cosas no entrarían en esta otra? ¿Sí? Porque es menos tiempo, menos... Y mira, nosotros hemos diseñado unos módulos para que ustedes sean efectivos en su clínica, en su práctica diaria. Si yo te dijese, vamos a trabajar el pie, es buenísimo el pie, nos permite caminar, es todo importante en la osteopatía, todo, hasta la uñita del dedo gordo, todo es importante porque todo hace al conjunto. Pero hay seminarios, sabemos Ralph y yo, que son mayores. Cuando enseñamos el sacro y la pelvis y el miembro inferior es un seminario mayor, no puedo obviarlo. Pero por ahí el pie te lo puedo enseñar más adelante, no al comienzo. Entonces fuimos seleccionando por peso. Y vamos a ver también que eso sí en el tiempo. Además en el futuro es así que la curiosidad y la cantidad de la gente que quieren aprender la osteopatía es suficiente que nosotros también, claro, hacemos la formación de comienzo hasta el final como hacemos. Pero como no sabemos y no quisimos lanzar directamente el proyecto haciendo, donde un montón de personas decidieron sin conociéndonos antes y no fueron capaces por eso de decidir, amamos módulos. Y vamos a ver, mientras en un año nos sentamos todos juntos y sentimos el deseo y la necesidad y lo amamos de otra manera. Nosotros tenemos un equipo de profesores, entonces si Chile está listo para tener osteopatía, hacemos una formación. Nosotros amamos lo que hacemos, Ralph y yo y los profesores también. Es una pasión y cuando hablamos con Benjamín y Benjamín estaba acá y dijimos, bueno, probamos y el universo dirá también si se hace o no se hace, porque esto es cuestión de lanzamos algo y vemos a ver cómo es la actitud. Nosotros lanzamos muy poca publicidad apenas. Benjamín hizo un poco de publicidad y mira, hemos notado que por hacer poca publicidad tenemos una sala que está realmente de alguna manera pregunta cosas calurosas, fuertes, interesantes. Yo quiero solamente agregar algo, perdón, es que la osteopatía existe en Chile. La osteopatía mecánica, la que se enseña del lado de España, que entonces que se hace esfuerzo desde el exterior hacia el interior del cuerpo, como lo comentaron. Y el enfoque acá que quisiera traer y recibir en la enseñanza de Chile es este enfoque hacia el fluido energético, desde el lado mucho más suave, mucho más a la escucha
escucha la necesidad de un cuerpo más profundo, para tratar de forma distinta de hacer un esfuerzo como, o que sea muy buena técnica de quiropraxia o osteopatía mecánica, es un esfuerzo externo. Entonces, para mí y para ustedes y muchas más personas no es respetar realmente el proceso y la persona. Por eso la idea es que todos aprendan la fluida energética y la reciben también, porque la idea es como hacer el cambio de aprender a sanar y todo así se va a sanarse. Sí, cuando uno hace osteopatía es también para... Uno recibe exactamente lo que le da al otro, ¿eh? Es así, cuando estás bien enganchado en el sistema, es así. A nivel mundial, lo que viene en osteopatía es esto, bien fluídico. Ya en Estados Unidos están con la biodinámica, nosotros no llamamos biodinámica, llamamos bioenergética porque tenemos algunas diferencias con la biodinámica, pero bueno, Francia también, Inglaterra también. Yo creo que hay conceptos que empiezan a generarse, que la gente quiere otro tipo de hacerse responsable más de su propia salud, de su propia enfermedad, elegir mejor, o elegir, no sé si mejor, pero poder elegir, no que elijan por uno. Creo que es lo que viene en el mundo de, por lo menos, osteopatía, ¿no? Y también, eso capaz también quiero repetir, que ya mencionó, esta forma de enseñanza bien aprendido y incorporado, no solamente copiado, significa en verdad que ustedes podrían más adelante entonces atender personas sin tener miedo de hacer daños. También atendiendo bebés, donde también todos los osteópatas anteriormente, con sus buenas aprendidas técnicas de manipulaciones, estaban también, ¿cómo voy a hacer ahora ese tratamiento con un bebé recién nacido? No puede hacer el cracking. O una persona de mayor edad con osteoporosis, con esta forma de atención, respetando, no se van a hacer un daño. No hay contraindicación. Puede ser recién caído, un accidente agudo, puede ser una lesión de hace 30 años atrás, el bebé recién nacido, el señor que está en sus últimas horas de su vida, moribundo, siempre se puede hacer osteopatía. El osteópata no hace las urgencias. Obviamente si hay una peritonitis, no, eso es para el cirujano, el osteópata no hace urgencias, pero sí prepara el terreno para después, o para antes, para que la persona no haga la peritonitis y viene después a trabajar cuando ya tuvo la peritonitis, como para restablecer el sistema. Más preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre osteopatía mecánica y quiropraxia? No sé cómo se dice. Porque yo no conozco bien, así que... Bueno, la osteopatía viene del doctor Steele. La quiropraxia viene del doctor Palmer. Se dice que Palmer y Steele en algún momento se conocieron. El osteópata va, aparte de hacer el cracking, va a contemplar tu cráneo sacro, tu cráneo. Y el quiropractor va a trabajar hasta C1, hasta el atlas, hasta la primera cervical, para abajo. No va a tocar el cráneo, por lo menos en la quiro que yo conozco, que es la que se forma en Estados Unidos. Sí. Después, el osteópata puede manipular, pero también puede usar, antes de hacer una manipulación, puede usar alguna técnica más suave para que la manipulación sea más dulce, más suavecita. El quiro, tal vez sí, no sé, eso ya desconozco, pero sobre todo es el origen diferente. Sí. Palmer, yo pienso que era un inglés. Creo también en Estados Unidos, Sí. porque se conocía. Sí, pero me pareció que vino de Inglaterra a conocer a Steele. Pero bueno, eso habría que fijarse en internet por Palmer, porque yo no sé mucho de él, pero sí de Steele, a ver qué dice. Pero estamos hablando sobre esta fecha, es capaz interesante para las personas que les gustan datos. Estuvimos hablando de osteopatía. Steele mencionó eso por primera vez en 1872. Hizo la primera escuela en Estados Unidos en 1890.
Después vino ya un alumno de Inglaterra, un señor se llama David John, que en el comienzo del siglo XX, en 1915 más o menos, trajo después osteopatía a Inglaterra. De Inglaterra un poquito a Francia y de allá después en Europa. Hablando sobre Alemania, Alemania conoce osteopatía desde el siglo 90, 1990 o 1985, creo que empezaron a establecerse las primeras escuelas recién. Formada por los franceses y por los belgas. Y algunos ingleses en el comienzo, ahora también hay muchos más ahora. No reconocido en muchísimos países del mundo, en muy pocos. Y eso es como también ya una forma mencionó estilo, que no es para nada así. Osteopatía es nada que ver con competencia con los médicos, no queremos estar nosotros médicos, no vamos a ser no operamos ni diagnosticamos ni damos medicación. Pero sí queremos, como también una forma que nos sigue de estilo diciendo, queremos buscar la salud, no la enfermedad. Queremos ayudando al enfermo, no a sus síntomas, no a la enfermedad. Eso es un concepto holístico, por eso también es sí también la estructura del cuerpo importante, la anatomía y fisiología, pero también el holístico considera también en este ser humano hay emociones, hay un alma y un espíritu. Y de cierta manera el osteópata con esto podría también considerar tal cual un paciente en su consultorio que tiene todo eso y todo también influye sobre su vida o sobre su sintomatología. No puede dejar eso afuera en un tratamiento. Esto es lo que dice Steele. En el ser humano se encuentra movimiento, cuerpo, mente y espíritu. Así trabaja el osteópata. Pero bueno, digamos que es un primer approach, ustedes no podemos ser tan esotéricos, pero eso sí, trabajamos en todos los niveles. Sí, está bien que les cuente un poquito cómo pasa en otros lados. Por ejemplo, en Argentina nosotros trabajamos sin ningún tipo de problema, con buenos resultados. Hay una escuela también que hace manipulaciones, pero es una escuela que está dedicada a los kinesiólogos. Son los kinesiólogos que hacen técnicas osteopáticas, no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros guardamos la filosofía de la osteopatía. Si la filosofía no se guarda, que es el alma de la osteopatía desaparece. Si me quedo con las técnicas, si te enseño la técnica y no hay alma dentro de esa técnica, vas a hacer la misma técnica a todos los pacientes que tengas en el mismo día de hoy, pero eso no es osteopatía, eso es técnica. Entonces, la osteopatía se desarrolla en el mundo de hoy, crece justamente porque tiene el alma, porque está viva. Pero no es la técnica. Ustedes pueden comprar 10 libros de osteopatía, mirar la técnica y no entender nada. Porque no es en el libro que uno aprende la osteopatía, es simplemente con que alguien ponga la mano arriba de ustedes y ustedes en la de otro y así seguido para que pase el MRP, pase ese movimiento que es la vida del sistema. Bueno, después a nivel de Europa hay pocos países que la tienen reglamentada. A veces mejoran la reglamentación porque tuvieron algunos problemas los osteópatas. Pero, por ejemplo, en los países nórdicos, nosotros todos los años abrimos a que vengan personas de afuera a dar un posgrado o dar un curso en especial. Por lo general vienen los alemanes, los holandeses. Bueno, y están con algunas restricciones para las manipulaciones en los países nórdicos. Y las restricciones son porque, bueno, creo que cada vez va perfilando más un concepto más fluidico y más respetuoso del otro, porque sí, el otro era muy mecanicista. Bueno, sería bárbaro ahora que hiciéramos un tratamiento, si alguien quiere tratarse, si no hay otra pregunta. Quería preguntar sobre, yo conozco el trabajo de Mario Fiore, no sé si lo conocen, de Argentina. No puedo decirte, pero contanos. Que también trabaja el tema de la osteopatía tibetana. Nos contó Emilio.
Claro, entonces yo conocí la técnica por Muriel Mundy, que era una francesa que sufrió todo el tema como quedó casi inválida y pudo recuperar la movilidad gracias a la osteopatía, que le practicó Mario Fiore, que también era argentina, y él es un médico, pero claro, como que un médico que derivó a la osteopatía por un maestro del Tíbet. O sea, como quería preguntar. Claro, debe ser un médico muy especial, muy abierto para Sí. que haya incursionado en el Tíbet. No sé, lo que te puedo decir es que nosotros tuvimos un alumno, porque ya él se graduó hace 2 años, que está en la India. Entonces está haciendo osteopatía fibroenergética en la India. Claro. Pero en el Tíbet, eso debe ser el doctor Fiore, que bueno, hizo tal vez su propia experiencia y Claro. con esta doctora. No puedo decirte, pero debe ser maravilloso. Sí. Seguro, porque la osteopatía es maravillosa. Sí. Vale. Y es de todos, es para todo el que quiera ser osteópata, no es prioridad de nadie. Eso también es bueno, no es comprar por nadie. Es para toda la persona que quiera ser osteópata. No es un lobby del médico, ni del gine, ni del... No, tampoco es mío. Ni de rap. En el aire. ¿Está? Lo que pasa es que nos usan algunos para que conectemos y que pasemos la información, nada más. Y eso también capaz a veces sentimos o conocemos las situaciones en las primeras charlas o en las primeras clases también, que las personas empiezan a tener miedo. Soy capaz de sentir algo tan sutil, no tengo este don. Creo la mano del ser humano es una hermosa, válida herramienta. A veces no nos damos cuenta porque no lo usamos en este sentido con tanta conciencia, pero consideramos todas las personas serias en condiciones de recuperar esta sensibilidad que tenemos en nuestras manos para sentir. Sí, todos pueden, todos. Es un trabajo nuestro que enseñamos de ayudarlos a sentir, no son ustedes. Nosotros buscamos la parte pedagógica para que el alumno pueda sentir. Y después, claro, cada uno de ustedes necesita después manejando esto, incorporándose con su ego, porque eso me da también la idea que ya en el comienzo queremos transmitir. Nosotros no damos clases de curación, no somos curanderos, porque el trabajo del osteópata es hacer nada, pero sí acompañando al paciente en posible curación que hace el paciente por sí mismo. Y eso es capaz un trabajo que debe cada uno hacer con todo su deseo de ayudar al otro, que es capaz un buen comienzo, quiere ayudar, pero existen también personas, yo puedo ayudar. El trabajo del médico, como mencionó también en otras palabras, Ana, es un camino personal de osteopatía que debería hacer cualquier persona, cada de sus pasos de formación o de estos módulos acá en Chile. ¿Qué les parece? Entonces hacemos... Yo me ofrezco. Aquí en nuestro consultorio, porque en nuestros consultorios menos gente en general, y le agradecemos que estás disponible. ¿Tienes un motivo? ¿Por qué viene? Sí, contanos, Katia. Permiso, no hace falta que cuentas todo, es algo muy íntimo. Sí, no hay entonces, problema. Katia. Katia, también yo te cuento algo. Nosotros como osteópatas tenemos que guardar un secreto profesional. El secreto profesional hace la ética. Así que lo que escuchemos de Katia acá no lo vamos a comentar en el bar en el restaurante del lado. Esto es de acá. O comentar Sí, sin el nombre de Katia. Claro. Bueno, pero no hay problema. Lo que pasa es que tengo osteoporosis, Okay. por herencia genética de la mamá. Entonces, y hace poco lo mismo me pregunto esto mismo, he quebrado 3 costillas, la izquierda, a 6 la ciclos. ¿Es generalizada tu osteoporosis o tienes en No, algunos lugares más? en las caderas y en la columna. ¿En qué parte del columna? En la parte de aquí, Dorsales bajas y exactamente. lumbares. Sí, ¿También? sí. Ok. Entonces, ¿te caíste por las costillas? ¿Qué pasó? Fue un golpe, me pillé ahí. Entonces, por eso se produjo fractura.
¿Un golpe con qué, Katia? En un momento no me di cuenta, estábamos arreglando un closet en la puerta de un closet. No me di cuenta, pensé que había sido un error muscular y al final entonces una fractura. ¿Hace cuánto atrás? 2 meses y medio. ¿Cómo está ahora el dolor con la respiración? Bien, ¿Cómo te explica? bien, sí. ¿Te puedes acostarte tú los lados ahora? Pero ahora el dolor se ha pasado a la espalda. Curioso, pero la otra vez es normal porque no estuve 2 meses más tranquila. Claro, ¿acostado casi? No caminando, pero poquito dentro del departamento. Sin caminar mucho afuera. Ok. Muy bien. Claro. Entonces, tu motivo actualmente es el dolor en tu espalda. Exacto, sí. Pero Pero acá no, ya no lo siento ya. No lo Ya sientes. está tranquila. ¿No sientes tampoco limitaciones en tu respiración? No, nada. Perfecto. Muy bien. ¿Te queremos preguntar algo más? ¿O No, parecidos? eso Ah, es en general. No. En general, la análisis es un poco más profundo, más también capaz a veces también hasta el propio nacimiento, porque también nos da algunas informaciones importantes, capaz sobre algunos otros problemas. No quiero agrandar mucho la análisis ahora con Katia, porque tampoco quiero hacer un tratamiento de 1 hora, pero me gustaría que capaz pueden ver algo. Perdona, yo quisiera preguntarle algo a eso. ¿Sí? ¿Es la primera fractura? Sí. Sí. Sí, O sea que tu osteoporosis es una osteoporosis o una osteopenia. ¿Es grado antes o ya tenés una osteoporosis declarada? No, ya está, por lo menos la radiografía ya aparece ya. ¿Y te dieron de tomar algo? ¿Mandaron Sí, ejercicios? Claro, el calcio. Ajá. Sí. ¿Desde cuánto perdón está detectada la osteoporosis? Ahora la detectaron, pero debe tener un lapso de unos 5 años atrás. Fue la información. Sí. Única pregunta más, ¿problemas con tus riñones en tu vida o con tu tiroides? Pareciera ser que no. Por lo menos todos los exámenes deben ser normal. ¿Y orinar bien? Sí, sin ningún problema. Sí. Los riñones y también el sistema hormonal es importante también en relación con la densidad de nuestros huesos. Esto es una información que capazmente habían enfermedades anteriormente, podrían ser también, porque nosotros consideramos no es necesariamente que una persona de mayor edad sufre de osteoporosis. Tampoco consideramos también su madre sufre de osteoporosis, que la hija también necesita sufrir de osteoporosis. La palabra genética escuchamos frecuentemente y capaz en los años siguientes va a ser cada vez más frecuente que vamos a escuchar, porque capaz también es la manera también que la investigación de medicina hoy en día es más en esa dirección. Pero osteopatía todavía muestra, digamos, la idea que la salud quiere siempre expresarse. En un momento también algo estaba pasando en tu vida que nos estaba debilitando tu fuerza y la información muestra que va a ser un esquelético. Pero vamos a ver. En primer lugar, nos vamos a enfocar sobre tus dolores, pero para eso me gustaría que te voy a observar primero de pie. ¿Bien? Después vamos a hacer algunos movimientos, después te voy a tocar sobre la camilla. Y no sé qué va a suceder, porque es bastante para mí una sorpresa, porque todos los pacientes son individuos distintos, los síntomas pueden ser iguales o parecidos, pero el tratamiento es siempre individual. No sé cómo va a ser el tratamiento antes. Katia, por favor, entonces de pie, vamos a sacar aquí esta silla. En este instante voy a mirar un poquito más. Sí, me vamos a salir. Perfecto. Quiero ver cómo ella está apoyada con su peso sobre los pies y sobre caderas y sobre eso. Me gusta también mirando hacia mí, por favor, Katia. Teniendo vuelta hacia mí. Perfecto. Okay. Ahora, permiso, te voy a tocar. Claro. Lo que nos fijamos es dónde pone el peso del cuerpo ella, y a veces el izquierdo está bastante puesto. Cómo están los hombros, si hay un hombro más arriba que el otro.
Esa es la observación que nosotros hacemos por general. Katia, por favor, despacito, puedes tomar el asiento acá. Muy bien. Sí, así. En caso de molestia, Katia, ¿podrías dar la vuelta, por favor? Así la puedo ver a las personas que van a tocar la columna. No quiero que sientas. Lo que Ralph hace son test mecánicos para saber en qué posición está el sacro, en qué posición están las vértebras lumbares, y al mismo tiempo hace trata de test sensoriales para sentir que realmente esa zona tiene vitalidad o no, si ese MRP se expresa en la zona o no. Sí. Como el cuerpo es una unidad, yo precisa informaciones sobre el cuerpo. Si escuché la información, la molestia es en sus dorsales bajas y en sus lumbares, pero yo necesito entender qué están mostrando el contorno del cuerpo. ¿Cómo está la digestión? Bien. Acidez en tu vida tampoco conoces. ¿Perdón? Acidez en Sí. tu vida. Sí. ¿Hace mucho o hace recién? No, hace 4 años. 4 años. ¿Estás tomando algo para Sí. este? ¿Es en relación con algunas comidas en especial que notas metes algo dulce Sí. o con gas? ¿O la posición ya así acostada te cuesta mucho? No. Más que nada es por el sistema nervioso, el estrés. Ahí se origina. ¿Vos tienes una vida estresante en Chile? Sí. ¿Eso existe también? Por eso hablo de la gente.
partir de ahora voy a empezar el tratamiento, Katia. Bien. Esta vez si metes para los más fácil, cierra solamente los ojos, no te conviene, puedes dejar los ojos también abiertos. Pero, Yo hice una serie de test antes y los test dicen que él va a empezar por el cráneo. Hay algo en el cráneo que es el origen del dolor, aun cuando ya haya tenido una fractura. no solamente el origen del dolor, ¿no? Además el origen de la causa de la osteoporosis. Que la osteoporosis para nosotros no es necesario. Es una expresión de desequilibrio. Katia, además nos contaste que vos estás haciendo yoga, ¿cierto? Sí. Pero ahora no. Pero vos debes entonces conocer tu cuerpo, o sintiendo bien tu cuerpo, ¿cierto? ¿Qué percibes actualmente ahora, en este instante, en tu cuerpo? ¿Qué sensaciones percibes? Estoy completamente relajada. Prestas actualmente atención por un momento sobre tu lado izquierdo y tu lado derecho del cuerpo. ¿Son iguales? ¿Mismo tamaño? Sí, lo veo igual. Y el otro no siente ningún dolor. Toma aire, por favor. Bien. Despacito, Katia. Te pones de costado y tomas otra vez asiento y mirando
Acá. Para allá. Voy a tocar un poco en la espalda. A mí me gustaría, Katia, que pones tus manos así. Mientras no te molesta, puedes otra vez cerrar los ojos. Puedes también bajar un poquito tu cabeza. Mientras sea posible, relajar tu cuerpo. Cuando tienes la sensación que tu cuerpo quiere moverse, lo puedes dejar afectar. Puedes mover tu cuerpo. Muy bien. Y me pido ahora que empieces a respirar un poquito más hondo, pero no más rápido. Muy bien, puedes abrir los ojos, correcto. Despacito, puedes bajar. Bien. ¿Te sientes bien? Bien. Perfecto. Todo esto es lo que va a tener aquí. Gracias. Permiso de tocar las dos. Ya. Eso fue una manera, un tratamiento osteopático, una manera muy corto, pero no significa lo profundo. ¿Cómo estás, Katia? Bien. Relajada y sin dolor. ¿Quieres preguntarme algo? ¿O quieres contarnos algo que sí sentiste que pasa? Me relajé completamente bien. No es fácil sentir todas las personas. ¿Quieres decir algo? Pero en general me puedo relajar, o sea, ya he aprendido delante de personas, lo que sea, puedo relajarme. O sea, pienso más, o sea, como que aíslo el escenario y me concentro en mi persona. Muy bien, te felicito. Gracias. ¿Nos podría contar un poquito qué fue lo que sintió, cuál fue el proceso de...
Pues es dispuesta, Katia, yo lo respondo por la pregunta. Pues, Eso. ¿Vos quieres saber qué yo sentí? Sí, ¿Qué yo sentí? claro. En el tratamiento. Entonces necesito primero pedir el permiso. sí. Sí, por supuesto. Sí. En el caso que sería Katia mi paciente, yo sugería ahora que debería tomar líquido, porque nuestros riñones tuyos estaban con tensiones, Ya. pero sufrieron también en parte bastante a través de los lumbares. Los lumbares son en relación con los riñones, son muy cercanos. Capaz ya el dolor que percibiste antes reflejaba el dolor de tu espalda, pero afectó también los riñones. Los riñones a la vez, fisiológicamente sabemos lo importante, el calcio, por ejemplo, aparte de otros trabajos que hacen también los riñones en los huesos. Entonces una tensión sobre órganos significa para nosotros también una posibilidad que el funcionamiento no está bien, sufre, no puede aportar el apoyo al cuerpo, a la salud. Justo en tu caso, entonces es importante que tomes líquido. Podrías también capaz de tomar un baño de dilución, eso ayuda también. Aparte que te sientes relajado, pero capaz tus riñones y tu cuerpo está pidiendo un poco más de relajación. Una situación de estrés que vos mencionas nos afecta en general con contracción, con tensión. Uno vive sobre un tiempo prolongado de estrés, o depende del estímulo de estrés o de la situación de estrés, puede ser también ya produciendo daños. Pero reaccionaste bien, tus riñones se aflojaron también, tus lumbares también se aflojaron, capaz de nada que ver con la situación que percibes actualmente, que no sientes el dolor. Eso significa que debes aprovechar, que deberías caminar, de ser posible capaz 2, 3, 4 veces por semana, porque las caminatas también ayudan que los riñones puedan moverse bien. Así también siguen funcionando y trabajando mejor para vos, aparte de una parte de desintoxicación. Había un problema en el cráneo tuyo, que estaba asociado con tu tensión en tu estómago. Por este momento yo le pregunté por las posibles acidez que tienes, entonces vos mismo asociaste con la situación de estrés. Esta situación de estrés no le hace bien. No, hoy en día, en tu etapa de tu vida, no puedes procesar fácilmente este estrés, entonces afecta tu cuerpo. Capaz hace algunos años atrás lo superaste, más energía, no tanto. Pero capaz también puedes pensar en cuidarte en este sentido. Porque la pastilla es una posibilidad de tapar síntomas, pero no es la solución. A la vez el cuerpo quiere hablarte, te quiere decir, me estoy comiendo a mí mismo. Y ese sería un signo de ser capaz de ver bajar un cambio o evitar una situación que no hace bien. Pero también acá reaccionaste bien, tu cráneo se relajó, la tensión del estómago está mejor. Más o menos fue casi que yo sentí. Gracias. Tu posición cambió en tu pelvis, que había un desequilibrio en el comienzo. Fue mucho mejor también. Significa que el estado, la situación por el momento será mejor para nosotros, más que vos puedes aprovechar de tu propia energía. Que tu propia posibilidad de curarte o de sentirte mejor. Que no significa que mañana puedes perder enseguida. Mientras nosotros hacemos los mismos hábitos que no nos hacen bien, vamos a repetir los síntomas. Pero hoy tienes otra opción. Como todos tenemos en el día siguiente una nueva opción. Muchas gracias. Los contactos que me dieron bastante rápidos, cuestión capaz de experiencia, deben tomar, es parte del aprendizaje que ustedes
van a hacer con nosotros en los módulos son contactos sobre estructuras donde vamos haciendo conocimientos de ciertas calidades, de ciertas estructuras que nos hablan sobre una buena posición, una densidad llamativa o normal, una tensión normal o llamativa, y sobre este mecanismo respiratorio primario, un movimiento muy sutil que no se ve, pero sigue presente en todas las células vivas en nuestro cuerpo constantemente, que es la expresión de nuestra vitalidad o salud, el elemento más importante para nosotros en osteopatía, MRP, mecanismo respiratorio primario. Yo les quiero decir, en el caso de Katy, Ralph usó este tipo de abordaje porque ella hubo una fractura y nos contó de su osteoporosis. Pero Ralph podría haber hecho otro tipo de test más visuales para ustedes, pero no lo hizo en función del motivo de consulta del paciente y de la historia clínica de ella. Si hubiese sido una persona que venía con un dolor de columna, como la mayoría de nosotros que por ahí tenemos un dolor de dorsales en la zona escapular, hubiese podido mostrar algunos tests un poquito más musculoesqueléticos, diría yo, para que ustedes hubiesen visto más el trabajo del sistema. Pero en ella, bueno, las condiciones hay que adaptar lo que uno sabe como test al paciente que tiene adelante. Eso es lo bueno del osteópata, que puede adaptar dentro de la batería de tests que tiene. A cada paciente no hacemos lo mismo, sino que lo adaptamos al motivo de la consulta y sobre todo a quién es la persona, ¿no? Quién está atrás de la ropa. Y eso también, ¿no? Atrás de la ropa, capaz interesante, ¿no? Nosotros atendemos en las clases, pero también en el consultorio los pacientes con ropa. No pedimos que se les vista, no necesariamente, porque también es un parte del respeto. Una persona no se siente cómoda sin ropa en frente de ser una mujer o de hombre, la atención va a ser muy distinta como ser la atención normal fisiológica. Entonces ya las sensaciones mismas van a ser no tales como son. Y después depende un poco de cada país. Cada país tiene sus hábitos. Hay países que no se desvisten y otros que desvestirse es muy común. Depende un poco. Pero el osteópata tiene que saber trabajar con o sin ropa, de todas maneras, para poder sentir. Pero en las clases Nosotros no obligamos a la gente que necesite vestirse, como tampoco con nuestros pacientes. Simplemente el paciente o el alumno está dispuesto y preguntamos, ¿te molesta o no te molesta? Ok, entonces sí. Bueno, ¿qué otra? Hay algunos que no tienen todavía el programa, ¿verdad? Sí, las semanas de atrás. Sí, ¿Alguna pasamos. pregunta? ¿Alguna pregunta que quieren hacernos? O cualquier cosa ustedes tienen que mail, pueden escribir si hay alguna duda que les surge. ¿Los valores? Que algunos, sí, también los podemos hablar de los valores y deberíamos después chequear la fecha de posibilidad del salón, pero bueno, ojalá que no se Mandarle un correo a todos. que no se superponga con bueno, pero eso es así, si tiene que ser, si no será en tu momento. Es así. Volviendo, acabas de repetir y capaz esperamos que en su comprensión es más tener un grupo suficiente, al menos para hacer el primer módulo. Después vemos cómo sigue este proyecto. Sí, nosotros estamos dispuestos, nosotros hicimos el viaje acá, y compartir con mucho gusto osteopatía, nuestra experiencia con osteopatía, con ustedes, pero precisamos en suficiente cantidad. Entonces, por tal asunto, pedimos después en Parlamento una confirmación formal, como piensas, Ana. Sí, ellos pueden
Benjamín, vos tomaste los mails de ellos. Sí, sí. Y cualquier cosa, el que está interesado nos manda un mail. Ya sabemos que los viernes trabajan las personas, pero quizás si se los avisamos con anticipación, ya ustedes pueden arreglarlo. Puede ser 2 días, pero 2 días nos quedamos bastante cortos con el approach. Pero lo piensan. Nosotros nos damos 4 días, 2 seminarios. Piénsenlo y El primer día será nos escriben. viernes, sábado, domingo. Y eso también capaz en el futuro, así, ¿eh? De los siguientes 3 módulos en el 2015, también viernes, sábado, domingo. Capaz con tanta anticipación las personas pueden amarse con su trabajo. Y creo que ya algo más constante en 3 días. ¿Existe la posibilidad de tomar, por ejemplo, el viernes a partir de las 3 de la tarde hasta la noche y después sábado y domingo? Mientras eso solamente la traba, creo nosotros seamos disponibles. Podemos también pensar, ¿no? Si hay 5 horas, algo así, también en la tarde, a partir de 3, como un recreo, después 2 horas libres, también sería También posible. puede ser trabajar sábado y domingo, pero bueno, las horas que no podemos tomar el viernes, repartir al sábado y domingo. También habría que pensar porque la carga horaria es fuerte, es intenso y cortamos muy poco para el almuerzo y para una especie de break a la tarde o a la mañana. Pero bueno, la idea, las ganas están, depende un poco de ustedes para poder acomodar ese horario del viernes repartido a lo mejor en la horaria del sábado y domingo. Eso. El tema es que en 3 días es más humano, digamos. Es más placentero para ustedes, más humano, porque la osteopatía tiene que ser placentera, si no, no sirve tampoco. Nadie viene al consultorio de osteopata a sufrir, acá no hay inyecciones, generalmente la gente va y sale muy relajada. Y los alumnos que hacen la formación con nosotros siempre quieren más, no se quieren ir de la sala. Nosotros decimos, bueno, si terminamos a las 6, nos vamos a cenar, pero quieren quedarse. Entonces también hay que considerarlo como que, bueno, es algo que uno lo tiene que hacer. Si el tiempo llega para ustedes de hacerlo, tienen que hacer algo que sea gratificante y no un estrés. Eso sí. Bueno, piénsalo tranquilo, porque no hay apuro para nada, piénsalo tranquilo. ¿Ya tienen visualizado los meses de lo siguiente o será en la marcha? ¿Es preparando en el tiempo o no yo todavía? creo, una vez que pasamos el primer módulo, que vemos también Ahí viene que todo. una vez ya lanzaríamos también las 3 fechas de los 3 módulos del año con anticipación, si ustedes me pueden amar. Pero son 3 módulos en el año. En el año próximo. Por el momento sí me parece. Ya. Siempre lo hacemos con mucha anticipación para los alumnos. O sea, en octubre estamos dándole la programación del año siguiente. Así que bueno. Por las personas capaz que no se comunicaron con nosotros, la dirección de nuestra página está hoy ya distinto, es www.fofe.com.ar, formación osteopatía fluido energética, fofe.com.ar. Los franceses están abiertos a todo. Bueno. Está muy bien también. ¿Ustedes practican en Santiago o practican ese tratamiento en Santiago? Solamente ya No, por el momento vinimos la primera vez acá. No, nos vinimos a charlar, a conocer un poco Santiago. El domingo no estuvimos de vacaciones. Por ahora estamos de vacaciones, pero debemos probar. Pero adelante sí, van a venir a hacer módulos que se aprovechen para que la gente que quiere recibir tratamiento directamente de los maestros pueden aprovechar. Sí, cuando la idea están. es esa, que si hacemos el curso, el que quiere puede atenderse y después Benjamín puede seguir, porque a veces la persona no puede esperar 3-4 meses. Hay tratamientos que sí y tratamientos de otras personas que no.
Nosotros no vemos muy seguido a los pacientes. Depende de la vitalidad, a veces una vez al mes, a veces una vez cada 3 meses, pero hay veces que son urgencias y hay una ciática súper hiperálgica y el paciente tiene que ir a los 15 días otra vez. Bueno, entonces está bueno que si nosotros atendemos, alguien esté acá en Santiago y pueda seguir el tratamiento en caso que se necesite. Bueno, muchas gracias por estar y tengan ustedes linda cena y buenas noches, buen descanso.